palabras y a vosotros pues os ayude lo que os digo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos fieles a tu Espíritu, para que las palabras que digamos, para que los actos que hagamos sean siempre en gloria y alabanza tuya, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, prometo ser muy corto. Me han pedido hablar del Evangelio del domingo pasado. Entonces me lo han puesto súper fácil porque es uno de mis evangelios favoritos. Y yo quería poner un poco en contexto, ¿no? Porque, si os habéis fijado, hemos empezado ya como una segunda parte de la Cuaresma. Ya no estamos en esa parte de la Cuaresma en la que, pues, centramos la mirada en la penitencia, en la oración, en el ayuno, sino que ya la oración colecta del domingo pasado dice lo siguiente: oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por lo tanto, ya este segundo tiempo, mini tiempo pascual, esta segunda parte del tiempo pascual, ya nos tiene la mirada puesta en la Semana Santa, ¿no? En la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y pues a mí el Evangelio de este domingo me ha ayudado mucho a cambiar este ritmo, ¿no? Y yo voy a compartiros lo que he rezado y si os ayuda, fenomenal, y si no, pues lo echéis a la basura. Decía un padre de la Iglesia, San Atanasio, tiene un nombre un poco raro, pero dice una cosa muy bonita que tiene mucho que ver con esta oración colecta. En efecto, el Verbo se hace hombre para que lleguemos a ser Dios. Se ha hecho visible en su cuerpo para que nos hagamos una idea del Padre invisible. Y yo es que rezando con estos evangelios, estos primeros días, después del domingo, veía como que Jesús me pedía que ya dejase de mirarme a mí mismo, que ya no mirase qué cosas hago mal, qué cosas tengo que mejorar, qué sacrificios puedo hacer, sino que me cambiaba completamente la mirada, me descentraba y me hacía mirar a Él, ¿no? Y en este evangelio, que siempre lo hemos llamado el Hijo Pródigo, a mí me parece que el protagonista no es el Hijo Pródigo, sino el Padre, ¿no? Y entonces yo me he preguntado, y es en lo que quiero que me acompañéis, ¿cómo es ese Padre, no? Porque esta es una pregunta que tenemos todos. A Jesús le vemos, le tocamos, pero ¿cómo es el Padre? Dios Padre. Pocas veces nos paramos a rezar al Padre, excepto en el Padre Nuestro, pero incluso lo hacemos mirando a Jesús. ¿Cómo es ese Padre? Porque necesitamos, como ha dicho Álvaro en la homilía, sentirlo cerca de nosotros, tocarlo. Y pues yo he sacado 6 actitudes que en la parábola Jesús nos muestra de este Padre suyo que nos ha regalado, que a la vez es nuestro Padre. Si os parece, voy a leer el Evangelio. Yo sé que todos lo tendréis un poco ahí en mente. Es un poco largo, pero bueno, lo voy a leer. Si queréis, pues escuchadlo. Y luego voy a ir diciendo 6 puntos de cómo es este Padre. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se encontró con uno de los ciudadanos de aquel país
que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebramos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado en salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Bueno, es espectacular. A mí este evangelio me conmueve cada vez que lo leo. Y veo, rezando con él, he visto como 6 actitudes del Padre que a mí me han ayudado a darme cuenta de cómo es mi Padre Dios, cómo es ese Dios que dentro de unas semanas va a entregar a su Hijo. Bueno, la primera de las actitudes, la primera vez que sale el Padre en el Evangelio, dice: el Padre les repartió los bienes. En la parábola el Padre reparte todo lo que tiene. No hace cuentas de nada. No está midiendo a ver qué da, qué no da. Esta parte sí, esta no. Esta se la doy más a este porque es el más bueno y este menos. No, lo da todo, absolutamente todo. Sería bonito que nos parásemos y reflexionásemos, porque este Dios, este Padre, nos lo ha dado todo, absolutamente todo. No se ha guardado nada para nosotros, nos lo ha dado todo. Pues yo os invito a que os paréis y reflexionéis qué es lo que os ha dado Dios, vuestro Padre, qué es lo que me ha dado Dios, mi Padre, ¿no? La familia, la vida, nuestros amigos, las personas que nos acompañan, pero sobre todo su amor, que lo podemos ver en tantas cosas. Pues yo os invito a que en esta semana, hasta la próxima charla, pues penséis un poco qué es lo que me ha dado Dios, cómo se me ha derramado Dios en mi vida. Desde el primer momento el Padre nos reparte todo, no se guarda nada para sí. Es un Padre generoso. Esta es como la primera actitud que yo he visto, que es un Padre generoso. Luego, un poquito más adelante, ya sabéis, pasa todo lo del hijo, que se va, toda la herencia, se lo gasta, y entonces vuelve. Y la siguiente vez que aparece el Padre, dice el evangelista: cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio. A mí esto me llama mucho la atención, porque además si coges una Biblia, este versículo, y lo que sigue un poco más adelante, esta frase, es la parte central. Si hacéis cuentas que las he hecho, de la parábola antes y después, hay 11 versículos antes de este versículo y 11 versículos después de este versículo.
El evangelista pone en el centro esta frase. ¿Qué quiere decir? Que cuando todavía estaba lejos su padre lo vio. Bueno, yo no sé si habéis tenido experiencia, seguro que los que habéis sido padres, y alguna vez, sobre todo yo pensando en mis padres, pues que he salido o que he ido por ahí con mis amigos, ¿no? Pues mis padres siempre estaban ahí esperando a ver cuándo llega este, ¿no? Y si me retrasaba de la hora en la que me llegaba, pues me llamaban, o no, estaban esperando, ¿no? Hoy que ha llegado un paquete a la parroquia de mensajería, y mi parroquia, como está en una zona que todavía no está en construcción, pues a veces los repartidores se equivocan, ¿no? Porque las calles están un poco... Entonces te tienes que quedar fuera mirando a ver si ves a la furgoneta para decirle, ¿es aquí o no? Porque solo el que está esperando puede darse cuenta de que alguien viene. Entonces, yo en esto he visto que este padre de la parábola llevaba desde que se fue su hijo esperando. Todos los días, me lo imagino ahí, ¿no? En la terraza de la casa, mirando el atardecer, esperando que su hijo volviera. Y así es nuestro Padre, ¿no? Este Padre espera. Da igual lo que hayas hecho, en lo que te alejes de Él. Yo lo pienso en mi vida, las veces que me he alejado de Él, que me he separado, que le he rechazado. Da igual, Él siempre espera. Es un Padre que espera. Y por lo tanto, hay esperanza. Sigue un poquito más esta frase, dice, cuando estaba lejos su padre lo vio, y dice, y se le conmovieron las entrañas. Esta es como la tercera actitud que yo he visto, ¿no? Se le conmovieron las entrañas. Cuando estudiamos en teología y vemos la Biblia, explican lo que significa la entraña, ¿no? En la Biblia. Y etimológicamente, en la concepción hebrea, la entraña es como donde residen los afectos más profundos, las emociones que están más dentro de uno mismo, ¿no? No son las vísceras, no es lo que está ahí, sino es como lo más profundo del ser. O sea, este padre, al ver a su hijo, derrama todo su amor y su misericordia, todo el amor y misericordia que llevaba tantos días esperando, todas esas entrañas se le conmueven, ¿no? No es un padre que sea teórico, que sea de ideas. Es un Padre que toca, que abraza, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Es un Dios de carne. Es un Padre que además se nos ha hecho presente en su Hijo. Es un Padre que se conmueve, ¿no? Es un Padre generoso, es un Padre que espera, es un Padre que se conmueve. Y más adelante, la cuarta actitud que yo he visto, dice el evangelista, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. A veces yo he tenido un poco esa imagen de Dios como impasible, ¿no? Que está ahí a lo lejos, que se puede preocupar por mí, pero que en el fondo yo me tengo que manejar mi vida, porque Él tampoco va a hacer mucho desde ahí arriba, ¿no? Sobre todo, no le sentía, ¿no? Hasta que en 2016, en unos ejercicios espirituales, me derramó todo su amor y entonces ya, desde entonces no puedo decirle que no a nada, ya sí estoy, ¿no? Aquí. Y dice, lo cubrió de besos. Es un padre que besa. Esto es un poco cursi, ¿no? Digo, el evangelista podría haber usado otro apelativo, ¿no? Un padre que abraza, no, es un padre que besa. Y yo pensaba, ¿y dónde podemos ver ese beso de Dios? Ese beso del Padre, ¿no? Hay un libro que se llama La Eucaristía, el beso de Dios. Y a mí, como dos de los sitios donde más veo que Dios nos besa, que baja y nos besa, son en la Eucaristía y en la confesión, ¿no? Cuando nos derrama su misericordia a través del sacramento de la penitencia. Son como dos momentos en los que podemos sentir ese beso de Dios, porque el cielo y la tierra se tocan en ese momento. Y luego, obviamente, en toda nuestra vida, ¿no? Pero es un Padre que besa, es un Padre generoso, es un Padre que espera, es un Padre que se conmueve, es un Padre que besa. Y entonces, después de esto, no se dirige al hijo, no le dice nada al hijo. Directamente va a los criados y le dice, sacad enseguida la mejor túnica y vestírsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero, comamos y celebremos un banquete. El padre, o sea, el hijo, mejor dicho, ¿no? Después de haberse repartido toda la herencia del padre, que en el fondo es todo el legado del padre,
se ha quedado sin nada, se ha quedado sin su dignidad de hijo, porque lo ha perdido todo. Y el padre lo primero que hace es volverle a revestir de la dignidad, con este símbolo tan bonito que es vestirle la túnica, darle el anillo, ¿no? El anillo antiguamente, seguro que algunos lo habéis conocido, yo no, pero lo he visto en las pelis, era un anillo con un sello, ¿no? Que era el sello de la familia, que uno, cuando quería ser una carta certificada por la familia, ¿no? Lo sellaba con el anillo. Ese sello significa volverle a dar esa dignidad de hijo. Bueno, es un padre que nos devuelve la dignidad. Da igual lo que hayas hecho, da igual lo mal que te hayas portado. Te reviste otra vez de su dignidad cuando sales, cuando vuelves a su encuentro, aunque no sea porque quieres volver a encontrarte con él, sino porque quieres comer, como le pasaba al hijo. Y por último, ¿no? Esta última actitud que a mí es como la que más es que no puedo decir lo que iba a decir, me cambia la cabeza, ¿no? La única vez que el padre se dirige a un hijo es al final del Evangelio. Ni siquiera al principio cuando le reparte la herencia, ni siquiera cuando vuelve el hijo menor. Solo se dirige a un hijo. Ahora, ¿no? Cuando viene el hijo mayor y le dice, oye, ¿qué pasa? Y le dice, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Para mí en estas palabras encontramos la confirmación de quién es el Padre. Si ya nos cabía alguna duda después de todo lo que la palabra nos había enseñado sobre el Padre lo hace palabra, ¿no? Todo lo que hemos ido contemplando. Su amor no tiene límites, no entiende de límites, da igual. La justicia de Dios, la justicia del Padre no es la justicia humana. Esto nos cuesta mucho entenderlo, ¿no? Pero qué bonito, a mí me da mucha esperanza, porque yo muchas veces me siento hijo menor, ¿no? Y no tanto hijo mayor. Su amor no tiene límites. Lo que más le caracteriza a nuestro Padre es un nombre, ¿no? Su nombre favorito. Su nombre de misericordia. Y por eso alguna vez se ha titulado esta parábola que os sonará, la parábola del Padre misericordioso. El nombre de Dios es misericordia. Y si os fijáis, dice al final, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Esto nos puede sonar mucho, ahora que ya nos acercamos a las fiestas pascuales, porque el Padre, que es generoso, que espera, que se conmueve, que besa, que renueva la dignidad, que su nombre es misericordia, es un Padre que no deja a nadie muerto, sino que es un Padre que resucita. Y esto lo vemos en la parábola, pero lo vemos todos los días en la Eucaristía cuando celebramos la resurrección de Cristo, y lo veremos especialmente en 3 semanas, en la semana de Pascua. Con este pasaje, después de lo que nos había dicho este padre de la Iglesia, Atanasio, que se preguntaba cómo era ese Dios invisible, yo creo que nos queda un poco más claro cómo es este Padre, ¿no? Este Padre que la ve, como ha dicho Álvaro en la homilía, no entiende el Hijo la vida sin el Padre. De hecho, Jesús es imagen del Hijo. Por lo tanto, si hacéis la comparación y cogéis todas estas actitudes y penséis en Cristo, se las podéis poner perfectamente. Es un Hijo, es Cristo que se entrega, que es generoso, que espera, Cristo que se conmueve cuando venimos a su encuentro, Cristo que nos besa, Cristo que nos devuelve la dignidad con su muerte y resurrección, Cristo que resucita. Pues yo os quería compartir un poco esta oración, porque para mí ha sido con lo que he rezado estos días. Y os invito a que en este tiempo de Cuaresma que queda, pues dejemos a un lado esta mirada de nuestro pecado, de nuestras caídas, de nuestros sacrificios, y centremos la mirada en este Padre, centremos la mirada en Él, en el Padre que envía a su Hijo, para que así, después
de toda la Semana Santa que vamos a vivir, de su pasión y muerte, podamos decir en la vigilia pascual, en la noche santa, con todos los santos, oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Bueno, si os parece, ya terminamos, no penséis que voy a decir más. Si os parece, pues como todo buen hijo tiene una buena madre, ¿no? Así que si os parece, pues terminamos esta charla, pues también poniéndonos en sus manos, ¿no? Ella también nos enseña a ver cómo es el Padre, porque ella se fió de este Padre para concebir al Hijo. Pues decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rezad por mí, por todos mis compañeros, que ya sé, por Álvaro lo hacéis seguro, pero si os acordáis de mí ahí que estoy entre cantos, pues también lo agradezco. Muchas gracias. Gracias.